Buenas noches. El futuro no está determinado. El futuro se crea, se inventa, se descubre. Del futuro, o más bien de los futuros, y de cómo lidiar con ellos para lograr un impulso al desarrollo es lo que les propongo hablar en estos próximos 8 minutos. Argumentaré que los futuros se construyen. Eso no es un mero ejercicio voluntarista, sino que es el resultado de un ejercicio sistemático, donde hay muchos ingredientes de imaginación y creatividad. Hoy existen técnicas modernas de prospectiva que permiten anticipar los futuros y explorarlos. A través de estas técnicas uno puede tener un panorama amplio de cuáles son los futuros, posibles, probables, malos y buenos. De ese amplio panorama, de ese espectro amplio, uno elige uno que es el futuro más deseado. Esa es la visión de desarrollo. Y esa visión de desarrollo es la que se planifica a través de esto de la planificación moderna. Entonces, esto permite delinear estrategias de desarrollo con metas alcanzables, pero sin renunciar a la utopía de soñar por un futuro mejor. Hay muchas razones para afirmar que el desarrollo de largo plazo no puede pensarse sin planificación. Una razón de peso es que es la incertidumbre radical en la que vivimos. Esta incertidumbre radical genera futuros bruscos y a veces disruptivos, con efectos inesperados y resultados no esperados. Para poder aprovechar todos esos efectos, generar estrategias, calcular las probabilidades de ocurrencia de estos fenómenos y poder generar estrategias para aprovechar esas oportunidades y generar defensas hacia las amenazas, es el núcleo de la planificación moderna. Uruguay no es ajeno a la planificación. Como todos ustedes saben, la CIDE en los años 60 planificó con técnicas indicativas la economía de nuestro país. Y además se generó la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cuya una de las funciones era planificar. A lo largo de los años, después de los 60, esa función planificadora se fue diluyendo hasta llegar a los años 90, donde primó el espontaneísmo y la vocación planificadora de OPP se perdió completamente. Hasta el 2005, el primer gobierno del Frente Amplio, que con técnicas ya de prospectiva más modernas, se prospecta la transformación de la matriz productiva. En el tercer gobierno del Frente Amplio se hace un paso muy importante, porque se sigue prospectando, pero se amplía el desarrollo a otras grandes dimensiones, como los sistemas de género, la ecología, las creencias y los valores de los ciudadanos, y todo un conjunto de aspectos a tener del desarrollo territorial. Y además se crea la Dirección de Planificación, o sea, se institucionaliza la función planificadora de la OPP. Con esto, Uruguay pasa a formar parte de los países pequeños, porque ustedes saben que los países pequeños son más planificadores que los países grandes. Es lógico, somos más vulnerables a la incertidumbre. Países europeos como Finlandia, Irlanda u Holanda tienen inscripto en su ADN la prospectiva y la planificación. Finlandia, por ejemplo, tiene una red de prospectiva que integra la oficina del primer ministro, el comité del futuro del Parlamento, los gobiernos municipales, las ciudades, los gobiernos regionales. En Singapur afirman que nunca se dieron el lujo de no planificar el futuro. En estos países, Uruguay incluido, y también otros países grandes que planifican, el Estado lidera los ejercicios de prospectiva para la planificación del desarrollo.
El desafío es crear una visión compartida de futuro. Es complicado. Sin la participación y el involucramiento de los actores sociales no es posible. Es un gran desafío, porque tiene que ser legítima, las técnicas tienen que ser buenas y los actores sociales tienen que estar dispuestos a involucrarse y a creer en el proceso que estés haciendo. Si ese proceso no se materializa en acciones en el presente, queda la prospectiva como un ejercicio muy creativo, pero sin una contundencia transformativa. Un Estado inteligente, capaz de planificar correctamente, tiene que poder tener un diálogo fructífero con las voces más relevantes de la sociedad para pensar el futuro. La sociedad civil, los movimientos sociales en toda su diversidad, feministas, ecologistas, movimientos ciudadanos y de derechos, la academia, los sindicatos, el sector privado, los think tanks, el parlamento, la justicia, los partidos de oposición. Y voces no organizadas como la de los niños y las niñas. En Finlandia, los niños y las niñas hacen prospectiva en sus escuelas, piensan el futuro de su país. Es algo que podemos hacer acá. En esta creación de una visión compartida de futuro tiene que haber una diversidad de participantes y técnicas de participación creíbles, como ya les dije. Les cuento de vuelta de Finlandia porque es un paradigma en la prospectiva y la planificación. Finlandia empezó en los años 90 a hacer prospectiva con un pequeño grupo de investigadores. Después siguió a un grupo de 650 expertos y hoy en día Finlandia tiene una plataforma abierta para recoger información de calidad de forma masiva. No es fácil lograr una visión compartida de futuro. Uruguay ha avanzado mucho, pero falta mucho también. No es solo una cuestión de técnicas, tampoco de voluntad política, ni siquiera de la capacidad de participación e involucramiento de los actores sociales. Es todo eso junto. Y con esto termino. Un Estado inteligente tiene que ser capaz de construir futuro. Muchas gracias.